Normalmente, los futbolistas mexicanos son poco distinguidos alrededor del mundo, y aunque nos duele aceptarlo, solo algunos de ellos son reconocidos por la fanaticada internacional. Sin embargo, hay uno muy especial, que por allá de los 90s conquistó el corazón del mundo entero, gracias a su enorme carisma, colorida personalidad e inigualable talento, confirmándose como un adelantado a su época, auténtico como él mismo, ídolo inmortal y modelo ejemplar de generaciones que nunca será olvidado y muy pocas veces será rechazado. Concebido por la softbolista Lucina Navarrete y el futbolista amateur Álvaro Campos, Jorge Campos Navarrete nació un 15 de octubre de 1966 en el estado de Guerrero. Se creó en el Plan de los Amates, un pueblo a las orillas de Acapulco, donde entre la arena, el mar y el rancho de su abuelo, vivió una infancia en armonía rodeado de sus tíos, primos, hermanos y por supuesto del fútbol. Perseguir gallos, jugar voleibol, montar a caballo y sobre todo surfear fueron una combinación de factores que lo dotaron de una agilidad felina y una poderosa rapidez mental a la hora de patear la pelota de fútbol. El ambiente donde vivía lo convirtió en un muchacho afable y risueño, pero la educación y valores recibidos en casa como en la escuela lo transformaron en un sujeto sumamente reflexivo. Esta profundidad de pensamiento le permitió ver en el deporte un estilo de vida y en el fútbol el sentido para vivirla, siempre con la idea de perfeccionarse y superarse día con día. Por lo tanto, para evitar travesuras y tiempo de ocio desperdiciado, el papá de Jorge lo mandaba a entrenar con su tío Joaquín, quien jugó como portero en segunda división y alguna vez fue buscado por el América. En el Deportivo Campos, o Plan de los Amates, como se le conocía al equipo de su padre, fue que Jorge dio sus primeros pasos en el fútbol, casi siempre bajo los tres palos y enfrentándose a rivales mucho mayores que él. A los 14 años se comenzó a entrenar con el equipo infantil Interjapa, luego pasó al Colorama y después al Delfines de Acapulco, equipo de tercera división que dirigía Luis el Chino Estrada, exfutbolista mexicano que vistió la casaca de Cruz Azul, León y la selección nacional. A los 16 años, Estrada lo llevó a la Ciudad de México para mostrarse en las básicas de Cruz Azul. Sin embargo, con los celestes no se dieron las cosas, y en un abrir y cerrar de ojos, Jorge ya estaba de vuelta en Acapulco. Nuestro protagonista cursaba el tercer año de prepa cuando el primer equipo de los Pumas visitó el puerto para enfrentar algunos partidos de pretemporada, uno de ellos contra los Delfines, donde Campos atajaba. Luego de enfrentarse a nombres importantes como Tuca Ferretti, Manuel Negrete y Luis Flores, el entonces estratega universitario Miguel Mejía Barón se convenció del talento del acapulqueño y no dudó en ofrecerle una etapa de prueba en la capital del país. Ante la negativa de su padre, que quería verlo terminar la prepa antes de intentarlo en el fútbol, Miguel Mejía Barón viajó a los Amates para convencer a don Álvaro. Y una vez que Jorge culminó sus estudios, el Acapulco, le apodaron en sus inicios, comenzó a escribir su carrera con los universitarios. El inicio fue complicado, y a pesar de sus grandísimas cualidades, el portero titular de la UNAM era un joven Adolfo Ríos, jugador que mantendría su nivel hasta el día de su retiro. Debido a ello, el de la costa guerrerense tuvo que comer banca durante bastante tiempo, hasta su debut en 1987. Ríos se encontraba concentrado con la selección nacional y Jorge saltaba al terreno de juego para defender la portería universitaria en las semifinales de la Copa México frente a Cruz Azul. Sin embargo, el sublime momento era estropeado por el 1-0 en contra, luego del gol de Ignacio Flores, que de penal vencía al entonces meta de 21 años. No fue sino hasta el 11 de diciembre de 1988 cuando Jorge veía sus primeros minutos en liga. Lo hizo enfrentando a Santos Laguna en el Olímpico Universitario, donde ambas escuadras repartieron puntos con el 1-1 de la pizarra. En la temporada 88-89, Campos jugó solo 7 de 38 partidos, pues Ríos no cedía ni un palmo en la titularidad. Fue entonces que al Brody se le prendía el foco. Durante la pretemporada del 89-90, el guardameta de apenas 170 centímetros de estatura se acercó con el técnico para solicitarle más minutos en la cancha, pero en la delantera. Como el talento, cualidades y olfato goleador los tenía de sobra, el 16 de septiembre de 1989, en Ciudad Universitaria, el jovencito de 23 años sustituía a Luis García contra las Cobras de Ciudad Juárez y anotaba su primer gol rematando con la testa el servicio de Juan Carlos Vera, iniciando así una carrera peculiar hasta el extremo más irreal. Durante la fase regular, Jorge Campos le cascó doblete al Guadalajara y al Veracruz, además de que Tigres, UDG, Puebla y otros más probaron de su pólvora, llegando así a 14 goles. Como segundo de la general, los universitarios se metieron a liguilla. En cuartos de final le dieron las gracias al Necaxa y Jorge colaboró con un tanto en el partido de vuelta, aprovechando muy bien el contragolpe de Vera. Con el control se quitó la marca, para luego rematar a gol con la portería abierta.
Sin embargo, los Pumas no pudieron con el Puebla del Búfalo Poblete, que los dejaba fuera en una serie por demás loquísima, que terminaba 4-4 en la ida y 4-2 en la vuelta. Fue en el primer partido que Jorgito Campos le clavaba un extraordinario gol a Pablo Larios, el mismo guardameta que algún día sería su gran mentor. Aunque en el torneo de Copa Jorge también se destacó como goleador, los de la máxima casa de estudios quedaron fuera de la competencia tras perder 5-3 la serie de octavos ante los Tecos. No obstante, la revancha llegaba para Universidad Nacional en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Luego de vencer en la primera ronda al Plaza Amador de Panamá, con doblete de Campos incluido, Pumas derrotaba al Olimpia de Honduras en la segunda fase, y Jorge colaboraba con 3 de las 6 dianas auriazules. En el partido para llegar a la final, los dirigidos por Miguel Mejía Barón le pegaban al herediano costarricense, y el acapulqueño se hacía presente colocando el 2 y 3-0 de la vuelta. Ya en el partido por el campeonato, Pumas se enfrentaba al Pinar del Río cubano, y en La Habana empataban a unos. El cierre en Ciudad Universitaria corrió a favor de la casa, que lo ganó 3-1. El Brody hizo lo suyo al 37, y la UNAM alzaba su tercer título de la zona, el primero de Campos como profesional. Para conocer la actualidad de los equipos de la Liga MX y de todos sus futbolistas, tu mejor opción es OneFootball. Cuando la descargues por primera vez podrás seleccionar a tus escuadras y torneos favoritos, con lo que estarás informado en tiempo real con las noticias más importantes de cada uno. OneFootball hace un seguimiento preciso de todos los partidos de México y el mundo, minuto a minuto. Puedes revisar las alineaciones, resultados en directo y todas las estadísticas completas de cada competencia. OneFootball es una aplicación gratuita y está disponible tanto para iOS como para Android. Descárgala con el link que hallarás en la descripción de este video y así nos ayudas a seguir armando el rompecabezas del fútbol mexicano. En la 89-90, el Brody fue el mejor goleador de los Pumas. Se preparaba para tomar las riendas de la delantera. Sin embargo, para la 90-91, Adolfo Ríos se contrató con los Tiburones Rojos y el de Acapulco tuvo que retornar a la portería. Durante algunos partidos siguió alternando como arquero y delantero. Le hizo goles a Tecos, León y Puebla en el torneo de Copa, además de Querétaro y Toluca en el de Liga. Pero a partir de entonces, su historia la escribiría con los guantes bien puestos. Pumas llegaba como uno de los amplios favoritos al título tras comandar la clasificación. En los cuartos de ida le ganaban 1-0 a Morelia de visita. Para la vuelta en CU, Alberto García Aspe abría el marcador de pierna zurda. Jorgito se comía el gol de Mario Juárez y Luis García ponía el 2-1 momentáneo con un pase a la red. García Postigo jugaba de pared con el Beto, que definía batiendo al meta Purépecha. Luego Campos salía de la portería para jugar como delantero y en una intentona era derribado dentro del área. El rebote le caía a David Patiño, que no fallaba para sumarle uno más al marcador. El 5-1 definitivo cayó gracias al autogol de Francisco Gómez y Pumas se metía a semifinales, donde le tocaba medirse una vez más con el campeonísimo Puebla de Pablo Larios. Jorge ya comenzaba a utilizar los coloridos suéteres de portero que él mismo diseñaba. En el estadio Cuauhtémoc, Marcelino Bernal tomaba la iniciativa probando a Campos, que rechazaba con las dos manos. Luis García se la dejaba puesta a García Aspe, quien con un fierrazo de zurda vencía a Larios. Y luego el mismo Beto probaba de larga distancia al portero mundialista en México 86, quien cometía un oso del tamaño del mundo, y Puebla lo perdía 2-0. En el coloso de la Avenida de los Insurgentes, Pumas no aflojó ni un poco, y Alberto García Aspe estuvo muy cerca de inaugurar el tanteador. Sin embargo, la bola pasaba por encima. Más tarde, Roberto Ruiz Esparza por poco sorprende al Brody, pero este metía bien el manotazo enviando a tiro de esquina. Poblete se perdía una inmejorable de cabeza que terminaba en los brazos de Campos. Posteriormente, Juan Carlos Vera tiraba la pantalla para que el niño artillero definiera de zurda y decretara el 3-0 de la serie. La final se disputaba entre la UNAM y el América, la tercera entre ambas escuadras, una instancia que siempre la habían ganado los emplumados. Jorge, el portero menos goleado del torneo, saltaba abigarrado como siempre al mítico Estadio Azteca. Y Pumas se subía al marcador apenas al minuto 1, luego de una portentosa jugada colectiva que Luis García finiquitaba pegándole de volea. Al minuto 11, el fogonazo de Toniño besaba el poste y para adentro, dejando sin oportunidad a Campos, que se estiraba inútil. 3 minutos más tarde, Antonio Carlos Santos la metía al área con sus manos y Gonzalo Farfán se adelantaba a su marcador para clavarla en el resquicio entre el portero y su poste y así darle la vuelta. Pumas sufría en el Azteca y lo hacía aún más cuando Bonifacio Núñez decretaba una pena máxima bastante dudosa, pero Antonio Carlos Santos no erró, marcando el 3-1. Aunque América continuaba insistente, el Brody se lanzaba bien por arriba, evitando el embiste del brasileño Carlos Santos, y luego atajaba el fogonazo de Juan Hernández. Pumas nunca agachó la mirada, y en el segundo tiempo se acercó al América con un golazo al ángulo que dejó tendido a Chávez. Sague corría a todo galope para quedar solo frente a Campos, pero el de los Amates ganaba el duelo, desviando el banderín de córner. Ferretti reventaba el palo derecho y más tarde la mandaba por encima del horizontal. A Pumas ya no le llegaban y Luis García tuvo el empate con un izquierdazo antes del silbatazo,
pero a fin de cuentas América se llevaba la ventaja a Ciudad Universitaria. Para la vuelta, Vera advertía desde la lejanía, pero no tenía suerte. Después de jugarse los primeros 5 minutos, Tucar había derribado en los linderos del área y él mismo pedía la pelota. Luego de acomodarla, el brasileño ejecutó un tiro libre perfecto que le dobló las manos a Chávez y se igualaba la serie, lo que le daba la ventaja a la UNAM por los goles de visitante. Sague buscaba meterla en zona de peligro, pero Jorge Campos retenía bien atrás. Patiño no cerró la pinza a tiempo. Adrián Chávez sacó bien el cañonazo de Juan Carlos Vera, y ya en el complemento, Jorge se quedaba con la intentona de Edu. Posteriormente, el portero de los Pumas descolgaba la redonda, y en la caída le metían el empellón, pero no la soltaba. Instantes después, achicaba fiel a su estilo, para evitar el descuento visitante. Ubicado bien bajo su marco, contenía el tiro de Alex Domínguez, y tras 90 minutos, Arturo Bricio silbaba el final del partido, con lo que Pumas alzaba su tercer título de liga, el primero y único que el guerrerense alcanzaría con los universitarios. Nos lo merecíamos desde que terminó la liga y en la liguilla todos mejores. Me dieron mucha confianza y creo que se los debo a ellos. Haber jugado como delantero le daba la intuición para leer a sus rivales. Comprendía cómo buscaban ganar la espalda a los defensas centrales y achicaba la cancha. Hoy hablamos de muchos ejemplos de porteros libres, pero fue Jorge Campos uno de los primeros en salir de su área a jugar como otro defensa, recibiendo y tocando el balón con educada técnica individual. Algunos lo tachaban de exagerado y arriesgado, pero su estilo único marcó un antes y después en las porterías del mundo, impactando no solo en los jóvenes mexicanos, sino también en los extranjeros. Este año Jorge ganó su primer Citlali al mejor portero de la primera división mexicana, un premio que recibiría durante 5 temporadas consecutivas. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. El 20 de noviembre de 1991, Campos debutó con el combinado nacional. Fue César Luis Menotti quien lo convocó al amistoso entre mexicanos y uruguayos en el Pirata Fuente de Veracruz, el cual terminó con empate a 1, con goles de Gabriel Cedrés y Porfirio Jiménez, además de una destacada actuación del portero mexicano. Era difícil saberlo, pero ese era el inicio de una década de colores y uniformes extravagantes, que sería dominada casi permanentemente por Jorge Campos. Los Pumas querían defender su corona para la 91-92, pero a pesar del buen torneo y los 3 goles de Campos en la campaña, caían en cuartos de final ante León, por lo que dejaban el trono vacío, ocupado semanas después por los mismos Esmeraldas. En el torneo siguiente, el arquero de 27 años seguía como inamovible de la portería, aunque a veces era ocupado fuera de ella, como en la fecha 26 ante el América, donde anotaba su único gol de la campaña, venciendo a Alex García con un tiro cruzado, luego del excepcional pase de Juan Carlos Vera. Al final los auriazules quedaron séptimos de la general y terceros de su grupo. Entonces fueron relegados a la repesca, una serie por demás emocionante, en donde Campos se embutía 3 goles en la ida, uno de ellos su completa responsabilidad. Para la vuelta, parecía que los Pumas hacían la hombrada histórica con el 4-0, pero al 86, Marcelo Conti le daba el pase a los regios gracias al gol de visita que fungía como criterio de desempate. A pesar del mal trago, el guerrerense seguía demostrando una destacadísima calidad bajo los postes, desarrollando un inusual talento para fintar a los delanteros que le enfrentaban mano a mano. Se dejaba caer a un lado para distraerlos y luego regresaba a su lugar, evitando muchos goles, aunque también cometiendo algunas pifias. Sus locuras más recordadas eran esas carreras fuera del área con balón controlado, desequilibrando a los rivales y burlando a jugadores para acabar dando pases filtrados. Todo un personaje que nos tenía acostumbrados a sus estrafalarios atuendos. Es un misterio por qué le permitían usar diseños propios en esa época, pero los rombos, líneas, rayas y rayos, además de mucha fosforescencia, fueron un ícono que hoy todavía se ve en las gradas de los estadios cuando juega la selección mexicana. Ahí está, buscaban su inmortalidad. ¿Dónde está? Ahí está. A partir de este punto, la historia del portero es más emocionante de contar a través de su trayectoria con el Tri. Su paso por clubes era una especie de entrenamiento, ya que su brillo y máximo nivel lo otorgaba en los partidos con el combinado nacional. Su primer gran compromiso con el tricolor fue en las eliminatorias rumbo a Estados Unidos 1994. El equipo arrancaba bajo la tutela de César Luis Menotti, pero tras su intempestiva renuncia, Miguel Mejía Barón tomaba el timón. Fue hasta el último partido que México conseguiría su pase a la Copa del Mundo. El Abuelo Cruz, aclamadísimo en el Mundial de 1986, rengueante y llorando de dolor y felicidad, fue el que anotó el gol de la clasificación. Estos son los gritos que se oyen aquí en el vestidor del equipo mexicano.
Con esa tendencia positiva, Campos llegó a la Copa América de Ecuador, donde hacía su debut en una competencia oficial el 16 de junio de 1993 frente a Colombia. Pero México caía 2-1. Campos entregó un partido de regular a malo, fallando en varias jugadas y dejando escapar el balón en el último instante, lo que acabó por convertirse en el gol fantasma de Machala. No obstante, el segundo partido de grupos, disputado ante Argentina, sería el primer momento en que el mundo conocería al Brody, achicando la cancha de manera espectacular, espantando a un rival de alcurnia como Gabriel Batistuta y resolviendo todas las jugadas que le acercaron. El guardameta azteca se lució como nunca, deslumbrando a la prensa del planeta. Después de un aburridísimo empate a ceros con Bolivia, una gran victoria sobre Perú y un contundente 2-0 sobre el anfitrión Ecuador, México llegaba a la final del torneo de selecciones más antiguo del mundo. Y aunque no se ganó el campeonato, Jorge fue pieza clave, elevando el nivel grupal desde la zona baja, empujando a sus centrales casi hasta la media cancha y jugando mucho más con los pies que con las manos. Este torneo de 1993 fue el momento en que Jorge Campos Navarrete se convirtió en un ídolo nacional, lo que le daría crédito por el resto de su trayectoria dentro y fuera de las canchas. Unos cuantos días después fue parte del equipo que Miguel Mejía Barón seleccionó para disputar la segunda Copa Oro de la historia, en donde México avasalló a toda la CONCACAF, consiguiendo su primer trofeo en forma de cono. Campos se dio el lujo de jugar como delantero, aunque no pudo celebrar ningún gol. Si deseas observar un resumen partido a partido de México y su guardameta vestido de rosa en la Copa América y la Copa Oro de 1993, te dejo los links en la descripción de este video. Gracias a su impresionante participación en los 3 torneos del año, fue nombrado el tercer mejor portero del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, solo por detrás de 2 leyendas, Peter Schmeichel y Sergio Goycochea, su rival en la final de la Copa América. Ya en nuestro país, para el 93-94, Pumas se quedó fuera de las finales, pero el Brody seguía destacando bajo el arco y fuera de él. En aquella campaña anotó 6 goles, uno a la UAT, otro más a León, le hizo doblete a Monterrey, y Atlante y Puebla también atestiguaron su talento, mismo que lo confirmaba como el arquero titular mexicano para participar de su primera Copa del Mundo. En Estados Unidos, 1994, Campos cumplió con una espectacular participación, atajando goles por todos los ángulos de la portería. En su primer partido contra Noruega, Jorge dio cátedra jugando por arriba y por abajo, pero su buena actuación no era bien correspondida y el tricolor lo perdía 1-0 con el gol de tiro cruzado de Andre Rekdal. Frente a los irlandeses se mostró tan seguro que hasta se dio el lujo de driblar dentro de su área, pero por poco le roban el dulce. Más tarde se estiraba con todo para sacar una de palomita. Luego Luis García hablaba por México anotando un golazo desde las afueras del área y gritando a todo pulmón. El Brody era amonestado por hacer tiempo y después gravitaba en el aire para quedarse con la intentona irlandesa. Luis García estaba encendido y con otro derechazo perforaba la puerta enemiga. Irlanda descontaba en los pies de John Aldrich y sin más por destacar, México salía con la victoria para jugarse el partido más complicado de la fase de grupos ante Italia. Ahí Campos volvió a enseñar cómo es que se juega el área y demostró que el guardameta más moderno del mundo en estilo de juego era él, achicando a los italianos como si jugaran en el Atlético San Pancho y empujando al equipo desde su rectángulo. El encuentro culminaba con empate a 1. Aquel tricolor dio una de las mejores exhibiciones de la historia y la combinación de resultados nos llevó a enfrentarnos a Bulgaria. A pesar de que los europeos estaban fundidos por el calor gringo, el partido llegó hasta la tanda de penales, donde Campos aseguró que iba a parar 1 o 2, confiando en que sus compañeros meterían los 5. El portero sí que atajó 1, pero García Aspe, Marcelino Bernal y Jorge Rodríguez fallaron sus intentos de manera increíble, por lo que esta imagen del portero fue la que selló la desastrosa eliminación azteca. Ni él ni nadie lo sabía, pero era la primera de una maldición que nos persigue todavía hasta la fecha de publicación de este video. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacemos con todo el material que acumulamos para los documentales que realizamos en este canal? Pues nosotros también. Es por eso que iniciamos otro proyecto llamado Joyitas del Fútbol Mexicano, en donde realizaremos recopilaciones de goles, jugadas y atajadas, además de highlights de partidos históricos, incluyendo la narración original, por supuesto. Te dejo el link en la descripción de este video y te invito a suscribirte para que conozcas lo más oculto del fútbol mexicano. De vuelta para el torneo casero, Campos festejó como delantero frente a Tecos, Cruz Azul, Morelia, Gallos Blancos y 2 veces contra Santos. No obstante, aunque Pumas mejoró su funcionamiento entrando a liguilla, Cruz Azul avanzaba a semifinales gracias a su mejor posición en la tabla, luego del 1-1 global. A pesar de todo, el inmortal se agenciaba su quinto y último trofeo Citlali como jugador activo. El del Plan de los Amates se enlistaba con el tricolor para una nueva aventura, la Copa América de Uruguay 1995,
una no muy afortunada para el que curiosamente portaba el dorsal número 9. En suelo charrúa, México se alojó con los anfitriones, además de Paraguay y Venezuela. Ante los paraguayos se cayó 2-1, ya que Campos no podía hacer nada con el bocajarro de Saturnino y el cruzado de Samaniego. A la Vinotinto se le ganó 3-1, pero con Jorgito en promoción, regalando el autogol con una pifia terrible. Con los uruguayos, México lo ganó colgado y le marcaban, pero el gol era anulado. Finalmente, Uruguay empataba al tanteador con el derechazo de Saralegui. Como tercero mejor de su grupo, el Tri se metía a cuartos frente a Estados Unidos. Ahí Jorge atajaba en 2 ocasiones, evitando la derrota en el reglamentario, pero no completamente fuera. Para la temporada 95-96 fue traspasado al Atlante. El equipo no figuró siendo penúltimos de la general, pero en la jornada 31, Campos convenció a Javier Aguirre de pasarlo a la delantera. De tijera y de zurda, el Brody anotó el mejor gol de toda su carrera. Desgraciadamente sería el único que haría vestido de azulgrana. La pelota está en el fondo y ¿saben qué? Por eso es un jugador distinto. Le pega una volea sensacional. Antes de enrolarse en su nuevo club, el acapulqueño disputó una nueva Copa Oro, la de 1996. Esta ocasión México no jugó nada bien los primeros partidos, pero le alcanzó para llegar a la gran final ante Brasil. Por algo alcanzó toda la Copa de Oro, ¿no? Es un equipo que tiene cosas. Si van al contragolpe, pues por ahí siempre te complica, ¿no? Siempre va a ser eso. Con goles de Luis García y Cuauhtémoc Blanco, le ganaban a la Canariña la primera final de la historia y conseguían el segundo cetro de la zona, el último para Jorge Campos. Fue también en 1996 que hizo su aparición en un comercial icónico de la marca Nike, en donde compartió pantalla con figuras de la talla de Maldini, Ronaldo y Cantona. Una escena que es recordada hasta hoy en día como un gran logro del mexicano. Algo que el departamento de marketing de la empresa gringa debe observar con una sonrisa en el rostro. También fue homenajeado en el popular manga japonés Capitán Tsubasa, conocido por nosotros como los supercampeones. Ricardo Espadas era el nombre del portero de la selección sub-20 mexicana. El también delantero atajó todo lo que Oliver Atom intentó clavarle, pero finalmente su equipo fue derrotado 2-1. Espadas nunca apareció en el anime, pero algunos diseñadores realizaron este fan-made inspirado en el manga. Entre 1996 y 1997, ya con 30 años, Jorge jugó en Estados Unidos con el equipo del Galaxy. La MLS seguía con su plan de aumentar la popularidad del deporte con los latinos, y el acapulqueño era el imán perfecto para la taquilla. En su primera temporada con la escuadra norteamericana, llegaba a la final de la MLS Cup, donde se medía con el DC United. Eduardo Hurtado adelantaba a los californianos con un testarazo al rincón. Después Chris Armas extendía el marcador con una individual, pero el DC United sorprendía con la voltereta durante los 20 minutos finales, donde el mexicano fue factor para el segundo gol rival, y su equipo terminó perdiéndolo 3-2. Durante la campaña siguiente, el Galaxy terminaba en segundo de la Conferencia Oeste y se clasificaba a los playoffs, pero era echado en semifinales por el Dallas Burn. Alternando con el torneo local, el equipo de Campos jugaba la Copa de Campeones de la CONCACAF, donde llegaba a la final para disputarse la gloria de la zona, ni más ni menos que contra el Cruz Azul de Luis Fernando Tena, Hermosillo, Adomaitis y Palencia. Curiosamente, Jorge estaba ya confirmado como refuerzo de la máquina y se uniría al equipo apenas terminara la campaña. A pesar de ganarlo 2-0 en el primer cuarto de hora, el Galaxy bajaba el ritmo y Cruz Azul le daba la vuelta 3-2 antes del descanso, aunque pudieron ser más si no es por el Brody. Para el complemento, el amante del surf salía del arco para convertirse en centro delantero, pero los mexicanos le clavaban 2 más al Galaxy. Campos fallaba una, pero no 2, y descontaba para su causa, sembrando al Conejo Pérez al minuto 77. Más tarde erró una gigantesca, e instantes después la picaba de cabeza, pero a las manos de Oscar Pérez. El silbante anunciaba el final del partido. El Galaxy se quedó con el subcampeonato y el guerrerense volaba con la máquina de regreso a México. Con el equipo angelino jugó 46 partidos y anotó 2 goles, el recién narrado y otro más en el All-Star Game de 1997, aunque por supuesto ese no está considerado en la estadística oficial. Ya en suelo azteca para el torneo invierno, Jorge Campos llegaba para competir con Oscar Pérez y Nicolás Navarro en la portería, aparte de la lucha con Hermosillo y Palencia en la delantera. Muy difíciles batallas en ambos frentes. El Brody portó la casaca número 9 durante aquel torneo donde la máquina se coronó ante León, lo que le convirtió en el último 9 campeón con Cruz Azul, hasta que un tal Walter Montoya lo desplazó en el Guardianes 2021. Con los cementeros, Jorge solo participó en 2 encuentros, el primero como portero ante el América y el otro como delantero en la final de ida contra León. Si quieres ver un documental muy detallado de este campeonato, te invito a ver el video que realizamos hace poco sobre Cruz Azul del invierno 97. Como siempre, te dejo el link en la descripción de este video. Luego de triunfar sin jugar en México, Campos regresó el siguiente año al país vecino para enrolarse con el Chicago Fire, escuadra con la que jugó solo 9 partidos.
pero que le bastaron para coronarse campeón de la MLS Cup, así como del US Open. Campos Navarrete no era convocado para la Copa América y Copa Confederaciones de 1997, ya que Lapuente quería ver a otros porteros de cara a la justa mundialista. Sin embargo, ninguno de ellos le convencía, y el guerrerense fue elegido titular para la Copa del Mundo de Francia 1998. Jorge volvería a demostrar que la selección estaba hecha para él. Antes del campeonato había decidido utilizar un uniforme azul con su patrocinador personal, Nike. Esto no le gustó nada a la gente de ABA Sports, por lo que Alejandro Burillo solicitó su exclusión del torneo. No obstante, la FIFA le había prohibido utilizar dicho suéter debido al tamaño de las letras en el frente y la espalda del portero. Fue por ello que Campos tuvo que usar las playeras verde y blanca en los partidos de la fase de grupos. Esto por supuesto que no minó sus habilidades. Dio cátedra, una vez más, en el escenario más importante del fútbol. Frente a Corea del Sur, Ha Seok-yu adelantaba a los asiáticos y el Brody no podía hacer nada tras el desvío. Luego le metía muy bien las manos al fogonazo de Jong Soo-choi y evitaba el segundo en contra. El complemento aún era muy joven cuando Ricardo Peláez se la encontró más que puesta dentro del área e igualaba los cartones. El Temo se lucía con la Cuauhtemiña, mientras el matador muy atento la empujaba para el 2-1 y más tarde se daba la vuelta para el 3-1 definitivo. Frente a los belgas en Burdeos, el Tiburón Sánchez estrellaba su cabezazo en el horizontal. Pavel se iba expulsado muy temprano y los europeos adelantaban metiéndola entre las piernas de Jorge Campos. El Brody la ganaba por todo lo alto. Luego Mark Wilmots metía la pierna más fuerte que la saga. Se quedaba con la redonda y la ponía muy lejos de nuestro guardameta para colocar el 2-0. Sin embargo, México se reivindicaba descontando con el penal de García Aspe. Finalmente conseguía la igualada con un tanto de bandera del Divo de Tepito. Tocaba Países Bajos y aunque Jorge achicaba fiel a su estilo, no detenía el embate de Cocu, que se colaba en la red apenas al minuto 4. Desafortunadamente, Ronald de Boer hacía de las suyas instantes después y vencía al de Guerrero tocándole por un lado. Los neerlandeses se quedaban a nada del 3-0, pero la cairiña campista servía de algo, ya que Overmars se ciscaba y la enviaba por un costado. Poco después alcanzaba a rozar la raya de Cocu y México se salvaba de nueva cuenta. El tricolor supo reponerse gracias a Ricardo Peláez, que otra vez se vestía de héroe y acortaba con la testa batiendo al arguirucho Edwin van der Sar. Luis Hernández, que ya se cargaba la mata de Mesías, se confirmó como redentor, haciendo el milagro de la igualada sobre la hora. La escuadra de Lapuente se clasificaba a la ronda de eliminación directa, donde probaba su suerte con la siempre temida selección alemana. El combinado nacional se mostró agresivo en un principio con la intentona de Bernal, y luego el Brody jugaba bien su área para evitar el avance germano entre Bierhoff y Klinsmann. Este último se tenía confianza con la cabeza, pero Campos la cachaba sencillo. Luego volaba como en la quebrada y sacaba una mano el disparo de Michael Tarnat, en lo que fue su más importante tajada en Copas del Mundo. Además empezaba la segunda mitad, cuando el matador nos ponía a soñar tejiendo un gol que nunca olvidará, aunque después fallaba otro, que todavía lo despierta por las noches, aunque él diga lo contrario. Lamentablemente, y a pesar de que el tricolor dio un gran partido, se fue eliminado una vez más luego de la bávara voltereta en la que el de azul nada tuvo que ver. También fue el último partido mundialista de Jorge Campos, un personaje que la FIFA extrañaría tanto en los empastados que lo convirtió en embajador años después. Después de la justa, Jorge regresó a su segunda etapa con Pumas. Tras ser octavos de la general y segundos del sector A, se clasificaron a liguilla. En los cuartos de ida se levantaron del 2-1 que les propinó Cruz Azul. En la vuelta, Jorge le atajó un penal al ruso Adomaitis. Luego salía a la cancha y aunque era expulsado por Felipe Ramos Rizo, Pumas avanzaba a semis tras el 4-3 de la serie. Guadalajara era el rival por sortear. Y en el 1-1 del primer partido, Jorge no veía acción por la suspensión. Sin embargo, para la vuelta en el Jalisco, el acapulqueño regresaba a la titularidad. Chivas la metía al área con las manos, pero Campos resolvía bien atrás. Luego estiraba el resorte para mandarla a tiro de esquina, y en otra clara para los tapatíos, evitaba el gol sujetándola en su regazo. Al final de todo, a Pumas no le marcaron un par de penales. Luis García clavaba un reversazo y gran final. Para el verano 99, Jorge también fue el killer del área, de vez en cuando, y acuchillaba a Santos, a la América de penal, y a los Tigres les hacía doblete. Estos dos fueron sus últimos goles en el fútbol profesional. A pesar de ello, a los de la máxima casa de estudios no les alcanzaban los números y se quedaban fuera de las finales del torneo. Pese a la penumbra que vivía con los Pumas, Campos Navarrete veía la luz con la selección mexicana en la Copa Confederaciones, celebrada en suelo mexicano. En la fase de grupos se le ganó por goleada a los saudíes, con Egipto se empató a 2 y a Bolivia se le ganó por la mínima, al igual que a Estados Unidos en las semifinales. En honor a la verdad, durante toda la primera etapa del campeonato se observó una de las peores versiones de Jorge Campos con la casaca de México, sobre todo contra los egipcios, en donde regaló los 2 goles. También tuvo algunas buenas atajadas que más o menos compensaron, además de que su equipo le ayudó a sortear el camino. La final contra Brasil fue una noche redonda para el fútbol mexicano.
Campos nada pudo hacer en los 3 goles de los amazónicos, y aprovechando la gran actuación de Cuauhtémoc Blanco, México alzó el trofeo más importante en su historia. Esta imagen del Brody acomodando la copa y corriendo con sus coequiperos es una de las más recordadas por todos los aficionados del balompié azteca. Pero también es el último capítulo de gloria para Jorge, ya que tras esa final su carrera se iría en picada. Si quieres revivir toda la Copa Confederaciones 1999, te invito a ver el completísimo documental que realizamos, que podrás encontrar en la descripción de este video. Si eres un fanático del fútbol femenil mexicano, pero nunca has encontrado un lugar que concentre toda la información que necesitas conocer, te invito a suscribirte a Cancheras, el primer canal de YouTube dedicado exclusivamente a las noticias de la Liga MX Femenil, Selección Mexicana y de sus embajadoras en el extranjero. Encuentra el link en la descripción de este video. De último minuto, Campos hace un autogol y Necaxa rescata el empate a 3. Increíble. Campos hace autogol. Después de tocar el cielo, Jorge llegó a la Averno. Tras un ínfimo invierno 99 con los Pumas, donde no consiguió nada más que un autogol ante Necaxa, el portero delantero fue transferido a Tigres. En el equipo norteño pasó con mucha más pena que gloria. Los Tigres finalizaron en 12º lugar de la tabla, recibiendo 22 goles en contra. Y por supuesto no alcanzaron liguilla. Jorge jugó solo 17 partidos en el verano 2000 y se fue entre severas críticas debido a su bajo rendimiento. El Atlante volvió a confiar en las cualidades del acapulqueño, pero cuentan las historias que Campos ya estaba aburrido. Él mismo habla sobre la desidia al entrenar, de las pocas ganas de sentir la presión en la cancha, y el gusanito del retiro rondaba por su mente. Jugó 2 torneos con los Potros, donde no pasó nada. Intentó luchar por un lugar para la Copa Libertadores 2001, pero finalizaron en el 4º puesto de la Copa Prelibertadores, superados por Cruz Azul, Deportivo Táchira y Deportivo Italchacao. En sus 2 etapas con Atlante, Campos disputó 72 encuentros y anotó un solo gol. Con 34 años volvía a una última aventura con la UNAM, el equipo que lo vio nacer, crecer y convertirse en ídolo de toda una generación. Tristemente, en su primer torneo, la escuadra quedó en último lugar de la tabla general. Jugó todavía el verano 2002 en la universidad, pero su nivel ya estaba por los suelos. Fue evidente en el partido contra Santos, donde fue absoluto responsable de 3 de los 4 goles laguneros. A pesar de todo, recibió un último llamado a selección, por lo que se perdería de la liguilla, en donde América eliminaba a Pumas con Esdras Rangel en la portería. Con Hugo Sánchez como director técnico, y gracias a su muy mal momento deportivo, el ídolo ya no tenía cabida y fue traspasado al Puebla. Con el equipo universitario jugó en 3 etapas de su carrera, disputando 274 partidos y marcando en 39 ocasiones. Una figura hecha y derecha, que será recordado por siempre en Ciudad Universitaria, pero que terminó bastante mal su camino como futbolista felino. A pesar de los muchísimos altibajos, su participación internacional con México no se detuvo abruptamente. Después de la final de la Confederaciones jugó otros 17 partidos, varios de ellos de eliminatoria mundialista, incluyendo 2 dolorosas derrotas como visitante en Estados Unidos y Honduras. La última convocatoria oficial con el tricolor llegaba para la Copa del Mundo de Corea-Japón. El Vasco Aguirre lo invitó para competir por el puesto, aunque el medio sabía que esta era una batalla perdida, ya que el Conejo Pérez y Osvaldo Sánchez estaban en un mucho mejor momento. Ya todos conocemos la historia. A Croacia le ganamos por la mínima, al Ecuador le pegamos 2-1 y ante Italia se entregó un partidazo en el que empataron a palos con golazo de Jared incluido. Lamentablemente, en octavos Estados Unidos nos echó feo y se repetía el mismo círculo vicioso de los últimos mundiales. Campos solo fungió como el apoyo de experiencia para Óscar Pérez, el titular en los 4 compromisos. Jorgito participó 4 torneos más con la franja y en ellos solo se divirtió, jugaba al fútbol y lo disfrutaba. Me pagan por divertirme, decía la estrella, que veía los últimos días de su carrera futbolística. Con los camoteros alineó en 28 cotejos, no marcó gol alguno y el retiro ya tocaba su puerta. El último encuentro que jugó vestido con la casaca nacional se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2003 ante Islandia. Jorge comenzó el partido amistoso viéndolo desde la banca. Ya en el segundo tiempo recibía indicaciones por parte de la Volpe, quien le daba unas palmaditas y lo mandaba a disfrutar su homenaje con la 1 bien puesta. Pocas veces tocó la esférica. Por ahí jugó de pantalla, se aventó uno que otro pique y hasta se dio el lujo de hacer una faena dentro del área, pero no hubo más. El ídolo le decía adiós a la selección mexicana, donde fue amo y señor durante 10 años. No, bueno, no despedida, homenaje, ¿no? Que la verdad que me siento muy contento de este detalle. Qué bueno que estamos aquí en vida, que te hacen este tipo de homenajes. Con el tricolor participó en 130 oportunidades y disputó 3 Copas del Mundo. Ganó 2 Copas de Oro y una Copa Confederaciones, además de llegar a la final de la Copa América del 93. Curiosamente, nunca marcó un gol con el tricolor.
Su segunda despedida del fútbol se dio en mayo de 2004. Los tecos le hicieron un partido de exhibición en el 3 de marzo, muy raro por cierto, ya que nunca jugó con ellos. El 30 de septiembre de ese mismo año, aprovechando el adiós de Romário de la selección de Brasil, los jugadores mexicanos y brasileños que fueron al Mundial del 94 armaron un encuentro de exhibición en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, donde Jorge jugó la mitad como portero y la segunda como delantero. En el último partido de despedida, en abril de 2005, repitieron esas dos selecciones, esta vez en el Estadio Jalisco, donde Campos anotó 2 goles. Así, después de decir adiós por todos lados, se iba el mejor portero de México en el siglo XX. Su palmarés consta de 2 trofeos de liga en México, además de una liga y una copa en Estados Unidos. También ganó la Copa de Campeones de la CONCACAF con los Pumas, además de los 3 trofeos mencionados con selección mexicana. Individualmente ganó los 5 Citlalis a mejor portero de la primera división en el 91, 92, 93, 94 y 95. Después de su retiro en 2011, fue nombrado como el 10º mejor portero del mundo del cuarto de siglo, según la IFFHS. Fue investido en el Salón de la Fama del Fútbol en Pachuca. En 2016 se le fue otorgado el Balón de Oro por su trayectoria en la primera división. Bueno, gracias a todos, gracias a la Liga MX, gracias por este premio, a mi familia, a Tuca que me regañaba a diario, a mi entrenador Miguel Mejía Barón que me dio la oportunidad de jugar delantero, de portero. Gracias por todo y bueno, espero que sigan aquí. Hoy vive su vida tranquilo, apareciendo en las transmisiones de TV Azteca, en un cuarteto complementado por Cristian Martinoli, Sague y Luis García. Jorge aparece como un personaje casi cómico. Habla poco y finge que todo le da risa, pero la verdad es que sus comentarios son precisos, aunque parezca lo contrario. Es vital añadir que es uno de los máximos defensores de Guillermo Ochoa, el portero más criticado de México, y comparado debates en torno a si Jorge Campos es el mejor cancerbero mexicano de la historia, defendido por muchos, atacado por pocos. Pero lo que sí es un hecho es que dominar una posición durante más de 10 años al más alto nivel es algo muy difícil de alcanzar en este deporte. Sin embargo, este arquero de 1,70 de estatura, sonrisa infinita, tranquilidad absoluta y reflejos inmediatos, lo logró. Su carrera no está llena de títulos colectivos, solo los suficientes, pero vive y vivirá para siempre en nuestro recuerdo, como una imborrable e irrepetible leyenda del fútbol mexicano. ¿Qué te pareció esta reedición de la trayectoria de Jorge Campos? ¿Crees que es el mejor portero mexicano de la historia, a pesar de los pesares? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y también compártelo con tus amigos para que debatan sobre cuál es el mejor portero de toda la historia. Y si no estás suscrito, te invito a hacerlo para que conozcas a más leyendas del fútbol mexicano.